Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Pues vamos a continuar, hermanos. Hace ya 3 semanas que en el Ministerio de Varones hemos comenzado una serie de estudios de la primera carta de Juan. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a ver el capítulo 2 y solamente vamos a ver la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2. Dice el versículo 1: Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Versículo 2 dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Queremos pedirte que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender la grandeza de tu amor. Ayúdanos a entender, Señor, la grandeza de tu perdón hacia nuestras vidas. Y también ayúdanos a comprender, Señor, el peligro del pecado, la destrucción tan desoladora que provoca en nuestras vidas cuando ese pecado no es confesado. Ayúdanos a vivir unas vidas de obediencia continua a tu palabra, unas vidas, Señor, que te glorifiquen a ti en todo momento. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una referencia rápido, hermanos, a la primera parte del versículo que nuestro hermano Pepe León hace 8 días nos compartió. Dice este pasaje: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. En este versículo, hermanos, hay una breve pausa, ¿verdad?, en lo que Juan está diciéndole aquí a quienes les envió su carta. Esta pausa está indicada por esta frase: hijitos míos. La mayoría de las versiones traducen pues bien esta frase ¿verdad?, del griego teknion, que la traducen, como bien nos explicaba nuestro hermano Pepe, como mis pequeños renacidos. Y una traducción literal de esta frase sería niñitos, que es una forma diminutiva que expresa mucho afecto. En el tiempo de los apóstoles, hermanos, los falsos maestros, de hecho, eran un gran problema para la iglesia. En los versículos anteriores, el apóstol Juan ha tenido muy presente, ¿verdad?, a sus opositores, a estos hombres, y de hecho ha citado la clase de afirmaciones que ellos hacen, afirmaciones por las cuales algunos miembros de la iglesia pues podrían ser desviados. Y ahora, pues el apóstol Juan dirige su atención más específicamente a los miembros de la iglesia, ¿verdad?, y les hace una exhortación. El hecho de que Juan haya escogido la palabra hijitos ya indica la cariñosa preocupación que él tenía por ellos, que él tenía por los cristianos en ese tiempo. Quiero hacer notar que en el tiempo que los apóstoles estuvieron con Jesús, Jesús les ordenó a sus discípulos no llamarse padre unos a otros. ¿Recuerdan en Mateo 23, versículo 9? Jesús les dijo: y no llamen padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y aun cuando Jesús les ordenó que no lo hicieran, bueno, la frase que dice Juan aquí, hijitos míos, ¿verdad?, esta frase a menudo se compara a la relación del pastor con su congregación, y se compara con la relación de un padre con sus hijos. Y en esos tiempos, ¿verdad?, los apóstoles pues no tenían reparos en dirigirse a los hermanos en las iglesias como hijos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 14, él les escribe y dice: no escribo esto para avergonzarles, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. A los Gálatas también les escribe de una manera similar. Él les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y a Timoteo, el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 1 de su primera carta, en el versículo 2, y le dice que él es un verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Entonces los apóstoles no tenían ningún reparo en dirigirse, de hecho, a los hermanos de la iglesia como hijos. Ahora, en estos versículos, ¿verdad?, vemos cómo Juan se está dirigiendo a los cristianos de esta manera. Y en los versículos anteriores, Juan también ya ha hecho hincapié en el hecho de que los cristianos no estaban libres del pecado.
Era muy posible que algunos cristianos que iban a leer su carta podrían interpretar esto que Juan acababa de escribir como una licencia para pecar. Y eso no era lo que Juan estaba diciéndoles. De hecho, Juan estaba pensando más bien en toda la epístola en general, ¿verdad? Y estaba pensando en esto para hacerles entender, de hecho, la terrible consecuencia del pecado, pero también la gracia de Dios al recibir perdón cuando confesamos nuestro pecado. ¿Se dan cuenta? Si una de las características de los cristianos era el pecado y se podía conseguir el perdón gratuitamente, pues quienes iban a leer la carta de Juan bien podrían reaccionar como algunos que ya malinterpretaban lo dicho también por el apóstol Pablo. Cuando Pablo escribió en Romanos 6:1, ¿verdad? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Muchos podrían malinterpretar de la misma manera como ya sucedía en ese tiempo con Pablo, pero realmente Pablo dijo esto en respuesta a esas objeciones que eran tan fuertes, ¿no?, de sus críticos. Habían personas que estaban criticando la enseñanza de Pablo y ya Pablo había eludido esas críticas. Esas críticas eran que Pablo, con su predicación de la justificación basada nada más que en la gracia gratuita de Dios, él alentaba a pecar a las personas. Por eso Pablo lo aclara en el capítulo 6 de Romanos, versículo 1, y él dice de ninguna manera. Dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, pues ¿cómo vamos a vivir en él? ¿Cómo vamos a vivir aún en él? ¿Verdad? Por eso también Juan tenía que poner muy en claro que lo que él buscaba era no que los cristianos no pecaran, sino que entendieran que el pecado no confesado era incompatible con la comunión con Dios. Eso no era posible. El propósito de Juan era que la iglesia reconociera su pecado y lo confesara, y que también se esforzaran a vivir en obediencia a Cristo. Ahora, Juan deseaba que los hermanos de la iglesia se dieran cuenta del hecho de que el pecado que no se confiesa, pues lo destruye todo. Y después de hacer mención de esto, Juan nuevamente regresa, ¿verdad?, al tema del perdón, que es el pasaje que vamos a considerar en este tiempo. Dice la segunda parte del versículo 1, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Parafraseando esta parte del pasaje, hermanos, podríamos decir que existe un remedio para aquellos que pecan y lo confiesan, ¿verdad? Ponga atención en eso. Ese remedio consiste en el hecho de que tenemos a uno que habla ante el Padre en defensa nuestra. La palabra que se utiliza generalmente aquí del griego, ¿verdad? Se traduce como abogado, ¿sí? Esa palabra en griego es parakletos, y este significado de parakletos es diferente al que se menciona en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y 16, cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo. Es diferente el sentido que se le da ahora en este pasaje. Aquí en este pasaje significa literalmente uno llamado al lado para ayudar. Y esa palabra, abogado, que se basa también en el latín advocatus, ¿verdad? En este texto que estamos leyendo significa un abogado o un defensor, ¿verdad? En un contexto legal. ¿Se dan cuenta? Significa, hermanos, una persona que intercede en favor de otro. Este significado de esta palabra griega, hermanos, era muy común en el Antiguo Testamento, en el entorno judío del Nuevo Testamento. De hecho, Pablo también habla de Jesús como el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Lo leemos en Romanos 8:34, cuando Pablo está diciendo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, dice Pablo, intercede por nosotros. Hermanos, esa es la idea que se encuentra aquí. Nosotros no tenemos nada que argumentar ante Dios para ganar el perdón por nuestros pecados, pero Jesucristo, hermanos, actúa como nuestro abogado y Él presenta su defensa en favor nuestro. De hecho, a Cristo, hermanos, las Escrituras lo describen como justo. Y el apóstol Juan usa mucho
este adjetivo con respecto a Jesús, ¿verdad? Especialmente lo usa cuando piensa en Jesús como un ejemplo que debemos de seguir todos los cristianos. Nosotros leemos ahí en esa misma carta, en el capítulo 2, versículo 29, dice, si saben que Él es justo, dice Juan, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y en el capítulo 3, versículo 7, dice, hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces el apóstol Juan emplea mucho este adjetivo con respecto a Jesús y lo usa cuando nos quiere dar ese ejemplo de que Cristo, ¿verdad?, es nuestro ejemplo a seguir. El apóstol Pedro describe a Jesús en esta forma también cuando él, de hecho, contrasta la inocencia de Jesús con la maldad de los que lo mataron. Cuando Pedro dio su primer discurso, ahí en Hechos capítulo 3, versículo 14, él dice, mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida. Esteban, cuando iba a ser lapidado, ¿verdad? Antes de eso él mencionó también, ahí en Hechos 7:52, dice Esteban, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Pero es interesante ver cómo, sobre todo, Pedro, ¿verdad?, el apóstol, se refería a Jesús como el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. En su primera carta, en el capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo que Pedro dice aquí, hermanos, nos lleva a considerar uno de los títulos mesiánicos que se remonta, de hecho, a lo dicho por Isaías, en el capítulo 53, el versículo 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Esta es la idea, hermanos, que se encuentra aquí, en este pasaje que estamos leyendo de Juan. Hermanos, Jesucristo no solamente no tiene pecados propios por los cuales deba sufrir, sino que Jesucristo tiene la capacidad de interceder por otros. Por cuanto Él no ha sido contaminado por el pecado. Y como no ha sido contaminado, Él puede, por así decirlo, puede presentar su propia justicia ante Dios y decirle que perdone a los pecadores en base a ese acto justo que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. El pensamiento aquí, hermanos, es que la intercesión, ¿verdad?, o la defensa de Cristo, por decirlo de alguna manera, no se basa en un derecho que Él pudiera reclamar para sí mismo o que lo pudiera demandar para sí mismo, sino que esa intercesión, esa defensa que Él hace por nosotros, se basa en un amor inexplicable por aquel pecador que se ha arrepentido y que ha confesado su pecado. Dice el versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice el apóstol Juan, sino también por los del mundo entero. Aquí Juan está explicando, ¿verdad? Está describiendo a Jesús como la propiciación. Esta palabra, la propiciación, viene del griego hilasmos. Y eso tiene que ver con una propiciación favorable. Esa propiciación que es Jesús, ¿verdad? Porque dice que Él mismo es la propiciación. Esa propiciación favorable es la que satisfizo la demanda de justicia de Dios. Solamente Jesús pudo hacer tal acto para satisfacer la demanda de justicia de Dios. Y esa demanda de justicia de Dios era por todos nuestros pecados. Él había establecido, el alma que pecare, esa morirá. Pero entonces Jesús viene a hacer la propiciación por nuestros pecados, hermanos. Y a través de ese sacrificio, Cristo satisfizo esa demanda de justicia. Cristo fue a la cruz, hermanos. Él es la expiación, Él es el sacrificio, pues en Él fue ejecutada la pena, en Él fue ejecutado el castigo que merecíamos por nuestros pecados.
No vamos a encontrar esta palabra de propiciación en ninguna otra parte de la Biblia. De hecho, el único otro lugar del Nuevo Testamento donde se encuentra esta palabra propiciación es ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, donde dice que en esto consiste el amor. Dice Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De hecho, hay otras referencias bíblicas donde se emplean algunas palabras, pero que tienen la misma raíz. Por ejemplo, hablando del pecado que se confiesa y hablando del perdón recibido, ¿verdad? Encontramos en Lucas capítulo 18, cuando el publicano está orando al lado del fariseo, y ahí el publicano está orando y él usa la palabra propicio, ¿verdad? Y esa palabra propicio aquí es del griego hilaskomai, que también es de la misma raíz de la que estamos viendo. Y esa palabra tiene que ver precisamente con ese clamor que tiene este hombre. Ahí en Lucas 18:13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. También lo encontramos cuando Dios está hablando, ¿verdad?, del perdón que Él da a través del escritor de los Hebreos, ¿verdad? Perdón. Ahí en hebreo se usa la palabra también propicio, pero esta es del griego ileos, ¿verdad? Leemos en el versículo 12 del capítulo 8, dice, porque seré, hablando Dios a través del escritor de los Hebreos, dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, ¿verdad? Y ahí mismo en Hebreos también, en el capítulo 2, versículo 17, también se utiliza la palabra ahora expiar, ¿verdad? Con esta misma raíz, pero ahora refiriéndose a Cristo. Y esta palabra expiar es del griego hilasterión, ¿verdad? Dice el versículo 17, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, y está hablando de Cristo, acuérdense, dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, dice, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, este pasaje de Primera de Juan 4:10, ¿verdad? Nos arroja una claridad y una verdad impresionante para que podamos entender el sacrificio de Cristo. De hecho, la versión en griego del Antiguo Testamento, este pasaje que acabo de mencionar, nos hace notar que Dios mismo es quien provee el sacrificio. En la versión del original del griego, esto es lo que nos hace ver y nos hace notar. Dios mismo es quien provee el sacrificio. En la versión popular podemos leer que dice que Jesucristo se ofreció para que nuestros pecados sean perdonados. Y en la Biblia, para Latinoamérica, lo traduce como que Él es la víctima por nuestros pecados. Hermanos, en todo el Antiguo Testamento, cuando lo hemos leído, está presente, ¿verdad? Está presente la idea de aplacar la ira de Dios cuando se hacían sacrificios por el pecado. Esa era la idea. Y lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. El sentido de este pasaje de Juan, ¿verdad? Del Primera de Juan, es que Jesús, con su sacrificio, Él satisface a Dios con respecto al pago por nuestros pecados. Ese es el significado. En este versículo Jesús actúa ante Dios como nuestro abogado, ¿verdad? En el versículo 1, la segunda parte. La imagen que vemos en ese versículo, hermanos, es la de Jesús abogando por los pecadores que son culpables ante un juez a quien se le pide el perdón de una culpa que ellos reconocen y que solamente, hermanos, solamente de esa manera es efectivo el perdón recibido, porque el pecador reconoce su culpa. Ahora Jesús, hermanos, al estar abogando, Él no le está pidiendo al Padre que los declare inocentes. Él no le está pidiendo que diga que no hay evidencias, ¿no?, de que hayan pecado, sino más bien Cristo está pidiendo que les conceda el perdón por el pecado que ellos están reconociendo. ¿Ven la importancia de reconocer nuestro pecado y confesarlo? Hay muchos que no quieren hacer esta parte, hermanos. Sí se pueden considerar pecadores, pero no lo quieren confesar.
no quieren decirlo a Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo está pidiendo aquí, cuando Él intercede por nosotros, Él está pidiendo que se conceda el perdón por el pecado que estamos reconociendo. Hermanos, para que se conceda el perdón de nuestros pecados, se debe de realizar una acción con respecto precisamente a los pecados. Y esa acción es confesarlos y arrepentirse. Y esa acción de confesar y de arrepentirnos, eso tiene el efecto, hermanos, de volver a Dios en favor del pecador. ¿Se dan cuenta? Hermanos, podemos decir, de hecho, que los pecados son cancelados por esa acción. Claro que sí, pero principalmente son cancelados por la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, esto significa que la obra de Cristo en la cruz es la única que puede expiar el pecado y satisfacer a Dios. Y esos dos aspectos son inseparables. Son inseparables, ¿me explico? No podemos separar uno de otro. Es parte de la gracia de Dios mostrada en nuestras vidas. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz no solamente es el pago por nuestros pecados, pero también satisface a Dios. Por eso Él ya no nos da el pago por nuestros pecados. Hermanos, el sacrificio propiciatorio, ¿verdad? Naturalmente, hermanos, es la muerte de Jesús. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice Juan también ahí en la primera, en el primer versículo, en la primera carta, perdón, en el versículo 7. Juan dice que es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta? El sacrificio propiciatorio es la muerte de Jesús. El sacrificio de Cristo tiene el propósito de expiar, o sea, de pagar el precio por el pecado y de satisfacer, claro, las demandas de justicia, como estoy explicando. Él es, hermanos, quien merece, de hecho, la gloria y el reconocimiento de todo, aún de nuestra reconciliación con Él, porque como estoy diciendo, es Dios quien provee el medio, o sea, el Padre envió al Hijo, y es Dios también quien aboga, ¿verdad? Porque el Hijo es que aboga e intercede por nosotros, ¿se dan cuenta? Hay algunos escritores que se equivocan al interpretar este pasaje, en el sentido de que dicen que Dios ofrece la propiciación a los hombres con el fin de ganarlos y de que abandonen la oposición a Él. Se equivocan en este aspecto al interpretarlo como si el hombre, ¿no? Aparte de ofender a Dios, pues ahora Dios tiene la obligación de buscarlos también. Es una equivocación muy grande. Por eso hay tantas personas inconversas que se dicen cristianos y que se la pasan diciendo, ay, yo soy el hijo predilecto de Dios, o ay, yo soy el consentido de Dios, porque no entienden realmente que lo que Dios está buscando son corazones arrepentidos, corazones que pueden confesar sus pecados. ¿Sí? En este aspecto, hermanos, se deben notar dos puntos importantes. El primer punto es que Jesús es tanto el abogado como el sacrificio propiciatorio. Nosotros no podemos dejar de ver esto. Es decir, lo que ruega por los pecadores es lo que Cristo mismo ha hecho a favor de ellos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que precisamente lo hace para nosotros un abogado justo. Y el segundo punto es que ahí en 1 de Juan 2:1 dice que si alguno hubiera pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Y él mismo lo vuelve a mencionar en el versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Segundo punto es de que en Cristo, hermanos, cuando confesamos, cuando reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, encontramos perdón, encontramos amor. Pero yo tengo que llevar a cabo esto, hermanos, arrepentirme, confesar mis pecados. Hermanos, fue Dios el Padre, tenga presente esto en su corazón, fue Dios el Padre quien dio a Jesús su Hijo para que Él fuera el sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Hermanos, es Dios mismo quien provee el medio de nuestro perdón y es Él mismo quien paga el costo, ¿se dan cuenta? Es Dios mismo que es ofendido por el pecado, que perdona por sí mismo nuestras ofensas, dando a su propio Hijo para que sea nuestro Salvador. Qué impresionante, ¿verdad?
Qué amor tan sublime de nuestro Dios hacia nosotros. Hermanos, pero eso no es lo único por lo cual debemos de admirarnos, porque Juan ahí en el versículo 2, recuerden, él añade que la eficacia de ese sacrificio no solamente se limita a los pecados del grupo, ¿verdad? En particular ahí, de quienes iban a leer en ese momento su carta, sino que alcanza de hecho a toda la humanidad, alcanza a todos los que a lo largo de la historia de la iglesia habrían de ser elegidos para creer a su evangelio. La mayoría de las versiones traducen lo que dice Juan como para el mundo entero o por todo el mundo, ¿verdad? Pero el texto original en griego nos da la idea de que la provisión de Dios a todo el mundo, escucha esto, implica que todos los hombres, claro, la necesitan, pero que no hay camino a la comunión con Dios excepto por el arrepentimiento, por la confesión y por el perdón de nuestros pecados. Es la única manera como nosotros podemos encontrar el camino a esa comunión íntima con Dios. Y es únicamente por medio del sacrificio de Jesús y por creer en esa obra salvífica de Cristo. Al mismo tiempo, ¿verdad? El mismo texto original en griego nos descarta la idea de que la muerte de Jesús sea de eficacia limitada, ¿no? La posibilidad del perdón, hermanos, es inmensamente real y alcanza a todos los pecadores arrepentidos, a todos aquellos que creen en la obra de Cristo, aquellos que confiesan su pecado y que se arrepienten, ¿verdad? La muerte de Jesús, hermanos, no está limitada, sino que es verdaderamente real. Y es real para el que confiesa su pecado y se arrepiente. Hermanos, Cristo sufrió para redimir al mundo. La propiciación la realizó por todos aquellos que vienen a Él en fe y en arrepentimiento. Tienes que tener esto en cuenta siempre en tu corazón. La propiciación la realizó por los que vendrán a Él. Cristo pagó el precio de su salvación. ¿Se dan cuenta? Y la enseñanza de Juan en este pasaje nos deja ver también, ¿verdad?, los errores de la iglesia de hoy en día, errores que sucedieron también en la iglesia del primer siglo. ¿Sí? Por eso es el propósito de esta carta de Juan. La enseñanza de Juan precisamente tiene el propósito de corregir esos errores. Uno de esos errores es la idea de que nuestros actos pecaminosos, y pongan atención en esto, hermanos, ¿verdad?, porque es uno de los errores, es que la idea de nuestros actos pecaminosos no son tan graves ante Dios. Hoy en día los hombres tratan el pecado con tal ligereza que creen que Dios es bastante tolerante con nuestros pecados, con nuestras flaquezas, con nuestras faltas, y que no va a pasar nada. Y no se toma con la suficiente seriedad el mensaje de que Dios es luz, de que Dios es santo. Las personas muchas veces niegan que pecar deliberadamente, pecar claramente, realmente sea tan malo como a veces lo enseñamos. Es más, lo que niegan es que algunos de sus propios actos pecaminosos que cometen, pues caigan en esa categoría, ¿no?, de pecar deliberadamente. Por lo que en ellos hay un rechazo, de hecho, a medir sus pecados, pues con las normas de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente o muchos cristianos que siguen pensando que sus pecados no son tan graves. Y eso debemos nosotros de corregirlo en nuestro corazón, hermanos. El pecado nos separa de Dios. No hay otra forma de explicarlo. El pecado es separación entre nosotros y Dios. Es lo que las Escrituras dicen, sus transgresiones, sus rebeliones han hecho separación entre ustedes y vuestro Dios. Y el otro error, hermanos, es la pretensión de creer que no tenemos pecado ya, ¿verdad? Y aquí Juan, él se muestra muy firme contra cualquier pretensión de perfección que puedan tener los cristianos, pensando que ya no cometen ningún pecado. Eso es algo común en muchos cristianos religiosos y legalistas de hoy en día. Hermanos, ninguno de nosotros estamos libres de pecado,
¿verdad? ¿Por qué? Porque aún vivimos atados a este cuerpo carnal, pecaminoso. Así que ninguno de nosotros puede pretender que no necesita ya la limpieza ofrecida por Jesús a los pecadores. Tenemos que corregir estas situaciones en nuestro corazón para que no caigamos en ese error. Que el Señor nos ayude, hermanos, a comprender la grandeza de su amor. Que nos ayude a entender la gravedad del pecado en nuestras vidas. Que nos ayude a poder vivir unas vidas, como dije en un principio, que le glorifiquen a Él. Vidas de obediencia continua a su palabra. Vamos a terminar aquí, hermanos. Vamos a orar para pedirle al Señor su ayuda. Padre, queremos darte gracias en este tiempo. Gracias porque hemos experimentado indudablemente tu amor y tu perdón. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a confesar nuestros pecados ante ti. Como tú nos dices en tu misma palabra, venid luego y estemos a cuentas. Ayúdanos, Señor, a confesar cada pecado, para que de esa manera podamos experimentar tu amor y tu perdón, y podamos vivir vidas, Señor, que te estén honrando, que te estén glorificando. Quita de nosotros cualquier pensamiento equivocado, cualquier situación, Señor, que nos ha engañado o nos ha confundido. Ayúdanos a seguir tu palabra y tus principios de una forma que podamos crecer en el conocimiento de tu evangelio, en el conocimiento de ti. Pero sobre todo, Señor, que podamos establecer esos principios en nuestra vida para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, que es agradable, que es buena y que es perfecta para nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.